Es 12:45 de la tarde del 1 de agosto del 2024. Vamos a dar inicio a la audiencia de prolongación de impedimento de salida del país. Acreditación. Fiscalía, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con las presentes. Por el Ministerio Público, fiscal adjunta provincial Lili Romualdo Jaque, del primer despacho del equipo especial, con casilla signo es 48958. Muchas gracias. Defensa técnica de Cuba Hidalgo, buenas tardes. Adelante, doctor. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes. Defensa técnica del señor Jorge Cuba Hidalgo, abogado Hans Maikov Casachava Collazos, casilla electrónica número 159305 y demás datos ya consignados. Luego, para que se identifique, no es necesario que indique su dirección ni DNI, solamente sus nombres. Gracias, Adelante. señor magistrado. Jorge Cuba Hidalgo, DNI. Bueno, ahí no. Suficiente. Defensa técnica de Luyo Barrientos. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. El letrado Wilmer Mancha de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 55688, casilla electrónica CINE 89947 y demás datos consignados en autos, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Ciudadano Luyo Barrientos, igualmente sus nombres y apellidos. Suficiente con eso. Buenas Adelante. tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Edwin Martín Luyo Barrientos. Muchas gracias. ¿Tenemos escritos que haya ingresado o no? Doctor, también está conectado con la plataforma uno de los investigados. Acérquese al micrófono. Sí, doctor, para informar, buenas tardes, que se encuentra conectado a través de la plataforma MIC, el investigado Miguel Ángel Navarro Portugal con su defensa. Defensa técnica de Navarro, Portugal, buenas tardes. Señor magistrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las partes procesales presentes. Quien le habla, el abogado Sergio Mesa Heyen, con número de colegiatura 78902, con domicilio procesal en calle González de la Rosa, 469 San Isidro, con casilla SINOE 124291, con casilla de correo electrónico smesa@estudioavanto.p y demás datos que obran ya en los expedientes correspondientes. Mi cliente se encuentra presente en la plataforma, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. ¿Tenemos escritos o no? No, doctor, revisando el sistema integral judicial, no verifico escritos que se hayan presentado hasta iniciar la presente audiencia. Por cuanto puedo informar su judicatura. Bien. ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia, doctora Romualdo? Señor magistrado, solamente una A ver, para que baje el micrófono. No se preocupe. Adelante, doctora. atingencia. Esta audiencia era de carácter presencial. Ya. No tengo explicación por qué una de las partes está en MIT. Solamente por ello. Ya, vamos a señor. preguntar, doctora, no se preocupe. ¿Alguna observación adicional para llevar a cabo la audiencia? Doctor, defensa técnica de Luyo. Ninguna Defensa observación. técnica de Cuba. Ninguna, señor magistrado. Defensa técnica de Navarro, Portugal. Sí, señor magistrado, las disculpas necesarias, las disculpas debidas respecto a mi presencia de manera virtual. He tenido una visita en el penal de San Juan del Lurigancho, obligatoria para una diligencia que se iba a realizar el día de mañana y tenía que entrevistarme con uno de mis patrocinados, y por esa razón que, para no generar una indefensión, es que me he conectado de manera virtual. Mil disculpas. Bien, vamos a aceptar por esta vez, ¿ya? No hay problema, yo creo que el tema es llevar a cabo la audiencia. Bien, vamos a centrar las bases de la audiencia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de prolongación de impedimento de salida del país. Así que voy a pedir a las partes centrar los presupuestos, ¿no? Solamente 3 tópicos quisiera que se aborden, tanto de ida como de vuelta. Tiene que ver con la existencia de dificultades durante la investigación o el proceso. Ya, quisiera que se desarrolle el tema de si existen o no dificultades. Si se van a plantear la existencia de dificultades, tiene que indicar cuáles son. ¿Qué tiempo ha causado esas dificultades, no? ¿O qué tiempo habría causado la dificultad? ¿En qué consiste la dificultad y qué tiempo habría causado un retraso en los tiempos para definir el caso, ¿no? Y también el otro tópico tiene que ver con la subsistencia del peligro procesal. ¿Se ha desvanecido o se mantiene? Y lo tercero, la justificación del plazo propuesto, ¿ya? Entiendo que estoy planteando cuántos meses, doctora. El máximo de la prolongación, 12 meses. Ya, y tiene que justificar también el plazo. A partir del abordaje de esos tópicos, para
facilitar la defensa. Los hechos en materia de investigación creo que los pueden describir en 1 o 2 minutos. Y no es necesario que se lea. Lo que me interesa es que se desarrollen argumentos. ¿Sí? Tiempos asignados. Tiempos asignados. Yo creo que vamos a asignar 10 minutos al Ministerio Público y a cada parte 6 minutos, ¿ya? Para que sustente lo que crea conveniente. ¿Algún inconveniente respecto a los tiempos? Fiscal, Ninguno, señor magistrado. defensas, doctor. Ninguno, señor magistrado. Bien. Adelante, fiscal. Vamos a trabajar entonces. 2:50. Adelante. Señor magistrado, el Ministerio Público solicita se declare fundado la medida de prolongación de impedimento de salida del país contra los acusados Jorge Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos y Miguel Ángel Navarro Portugal, por los siguientes argumentos, teniendo en cuenta el artículo 296 del Código Procesal Penal y el artículo 274 del Código Procesal Penal y las precisiones que ha referido su judicatura en esta audiencia, se van a tratar los presupuestos requeridos para la prolongación, no sin antes señalar, señor magistrado, que el presente requerimiento se presenta dentro del plazo de ley, dentro de la vigencia del impedimento de salida del país, que fue decretado el 31 de julio del 2002, que fuera confirmado por la Sala Penal Nacional. La etapa del proceso, desde el 5 de diciembre del 2022, nos encontramos en etapa de juicio oral. Los hechos imputados en forma resumida es los actos contra la administración pública con motivo del otorgamiento de la buena pro, proceso de selección de la obra Metro de Lima, tramo 1 y tramo 1 y 2 de la línea 1 de Metro, otorgado al consorcio Tren Eléctrico conformados por las empresas Odebrecht y GIM, en las que se le imputa al señor Jorge Luis Cuba Hidalgo los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. En relación a Edwin Martín Luyo Barrientos, colusión y cohecho pasivo propio y lavado de activos. En relación al señor Miguel Ángel Navarro Portugal, lavado de activos, los cuales han sido imputados en el requerimiento acusatorio que ha dado pie a la etapa de juicio oral que a la fecha se viene desarrollando, en el cual, señor magistrado, al fórmula de requerimiento acusatorio tuvimos sospecha suficiente, lo cual con las actuaciones de los órganos de prueba se vienen reforzando, por lo cual tenemos apariencia de buen derecho. Segundo ítem, los requisitos para la prolongación, las circunstancias que importan una especial dificultad. Señor magistrado, el caso que nos aboca se trata de un proceso complejo, con una cantidad de investigados de 9 en total, y una cantidad de medios de prueba a actuar que fueron 121 testigos nacionales, 5 extranjeros, 14 informes periciales a actuarse, 228 documentales de la carpeta fiscal, 21 asistencias judiciales, 5 levantamientos del secreto bancario y de comunicaciones y alrededor de 35 anexos vinculados a allanamientos a los acusados y los expedientes técnicos de las licitaciones del tramo 1 y tramo 2. Estos, señor magistrado, estos factores han hecho posible que el juicio oral se alargue. Eso constituye una dificultad a comparación de unos procesos a los que se les denomina comunes. ¿Por qué? Porque nuestros testigos, siendo 21 testigos nacionales, ha superado más de un año de juicio oral. Tenemos más de 18 meses en juicio oral, con sesiones de una vez por semana. Entonces, estas sesiones entendemos, señor magistrado, que son agendadas por el órgano colegiado en atención a la carga procesal que ellos ostentan. Para nosotros constituye esto una dificultad. La carga procesal que ostentan, la complejidad del caso y, por tanto, la demora en las actuaciones de nuestros órganos de prueba, que a la fecha se han actuado faltando las documentales, faltando las pericias.
Esas son las circunstancias especiales, señor magistrado, que originan una inevitable prolongación del proceso y que constituyen un factor de indispensabilidad de la presencia en el país de los señores acusados. Haciendo pues que requiramos la prolongación de la medida de impedimento del país, más aún que a la fecha se ha reducido nuestro término de las horas de las sesiones de audiencia judicial. En relación a que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Señor magistrado, los tres acusados, Cuba Hidalgo, Luyo Barrientos y Navarro Portugal, fueron materia de imposición de prisión preventiva. Ellos cumplieron el plazo de la prisión preventiva y fueron liberados por el órgano superior por este factor, que es el vencimiento del plazo de la prisión preventiva, habiendo indicado el superior colegiado que subsistía el peligro procesal, pero era imperante que se les otorgara la libertad. Les impusieron comparecencia con restricciones, porque subsistía el riesgo procesal. La Fiscalía solicitó la imposición de grilletes, que su judicatura le declaró fundado. El órgano superior lo revocó, pero indicando que subsistía el peligro procesal. A la fecha, señor magistrado, el Ministerio Público considera que con las actuaciones que se vienen desarrollando, se ha afianzado nuestra tesis. Por lo tanto, hay una probabilidad de condena. ¿Cuánta pena se ha solicitado en el caso del señor Jorge Luis Cuba Hidalgo? La pena de 35 años. En el caso del señor Edwin Martín Luyo Barrientos, la pena de 35 años. Y en el caso del señor Miguel Ángel Navarro, la pena de 25 años. Con lo cual nosotros consideramos que esa pena puede influir en los señores y puede ser materia de fuga por parte de ellos. En relación al plazo, el Ministerio Público está solicitando 12 meses, porque es el plazo máximo que le permite la norma. No obstante ello, considera que requiere mayor plazo. Vengo a desarrollar por qué requerimos esos 12 meses, haciendo una prognosis que en 18 meses se han actuado 121 declaraciones, faltando el desarrollo de la actuación de los órganos, de los peritos, faltando las documentales, faltando la declaración de los imputados porque no han declarado, faltando los alegatos y faltando la apelación. Todo este desarrollo de estas actuaciones se considera que el colegiado lo está realizando una vez por semana. Lo estaba llevando a cabo en 4 horas, de 9 a 1 de la tarde. No obstante ello, el día 25 de julio en la audiencia nos ha señalado que este horario se va a reducir a 2 horas porque tienen que abocarse a un proceso con reo en cárcel, lo que entendemos que es prioridad y es de suma urgencia para el colegiado. En ese entendido, señor magistrado, la Fiscalía solicita se declare fundado nuestro pedido por el plazo máximo de 12 meses. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Bien. Vamos con la defensa técnica de Luyo Barrientos. Adelante, doctor. Por favor, para que se pegue al micro, si fuese tan amable. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, vamos a sustentar puntualmente las razones y fundamentos por las cuales esta defensa técnica, la defensa del señor Edwin Luyo Barrientos, va a solicitar se declare infundado el requerimiento de impedimento de salida del país de mi patrocinado en cuanto al pedido de la prolongación de los 12 meses. Señor magistrado, muy puntualmente y de forma concreta, tenemos que señalar
que este requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país es un segundo pedido que el Ministerio Público está realizando. El propio Ministerio Público, a hoja 6 de su requerimiento, ha señalado en el punto 4.2.5, punto 1, que mediante resolución de fecha 10 de noviembre del año 2019, se habría declarado fundado un primer requerimiento de impedimento de salida del país contra mi patrocinado, el señor Edwin Martín Rullo Barrientos, por el plazo de 18 meses, resolución que en su oportunidad fue apelada y que también fue confirmada en esa oportunidad. Señor magistrado, este es un primer momento, un primer escenario donde se dicta un primer requerimiento de impedimento de salida del país de mi patrocinado por 18 meses. Este habría vencido el 10 de mayo del año 2021. No obstante ello, un segundo requerimiento en el año 2022, específicamente mediante la resolución número 3 de fecha 31 de julio del año 2022, se declara fundado el requerimiento de impedimento de salida del país de mi patrocinado por el plazo de 24 meses. Esto, obviamente, al año 2024, 31 de julio, al día de ayer, habría vencido, y el requerimiento que se presenta ahora sería un tercer pedido, pero en clave de prolongación de este segundo requerimiento de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales. Señor magistrado, puntualmente, yendo directamente al núcleo del debate respecto de si es necesario y si es adecuado aprobar o declarar fundada este requerimiento de prolongación, tenemos que decir lo siguiente. El fundamento central en el que se basa el Ministerio Público para pedir esta prolongación es que estaríamos ante un momento estelar en el juicio oral donde, a razón del Ministerio Público, estaríamos ante un supuesto de sospecha suficiente porque habríamos concluido la etapa intermedia del control de acusación y entramos en plena oralización o en pleno debate de las pruebas, en este caso de los peritos, por parte del Ministerio Público. Han transcurrido ciertamente 18 meses de juicio oral y conforme al pronóstico que realiza el Ministerio Público, estos se prolongarían más allá, incluso de los 12 meses, y por tanto sería justificado y suficiente esta prolongación para vincular a mi patrocinado en el proceso para que pueda esclarecerse los hechos objeto del proceso y que además pueda garantizarse su permanencia en el proceso y no pueda rehuir o obstruir el proceso penal en su contra. Señor magistrado, al respecto, a mi patrocinado, con fecha 6 de noviembre del año 2019, cuando se le dicta inicialmente la resolución de prisión preventiva y que luego esto fue en su momento fue vencido por el plazo que se le otorgó en esa oportunidad, se le impone luego de que se le vence el plazo de la prisión preventiva las siguientes reglas de conducta. La vigilancia electrónica, la vigilancia de mi patrocinado por parte de la Policía Nacional, que al día de hoy, día a día, están constantemente vigilando y permanecen en su domicilio, la Policía Nacional custodiando su permanencia en su domicilio a la hora de ingreso, a la hora de salida, etcétera. Asimismo, también se le ha impuesto la obligación de presentarse cada 7 días a fin de que pueda comparecer e informar, así como justificar sus actividades diarias, laborales, profesionales, etcétera. Y adicionalmente a esto, también se le exige que mensualmente se registre en el control biométrico que se le ha asignado en esta forma, de forma presencial. Control biométrico semanal incluso, ¿cierto? Asimismo, también se le ha prohibido ausentarse de la localidad en la que reside, esto es, de la ciudad de Lima, y para cualquier pedido de viaje por motivos incluso laborales que ha solicitado en varias oportunidades, señor magistrado, en ninguna de ellas se le ha concedido y, por tanto, lejos de no acatar y más bien cumplir y ser respetuoso de lo que ha dispuesto el despacho, su despacho,
ha permanecido en la localidad y no ha salido ni siquiera por temas laborales. Está vinculado no solamente por el control policial, por el control biométrico, por el control de sus actividades, sino también por no haber salido de la localidad ni siquiera para ejercer labores de corte profesional que permitan acreditar un ingreso sostenible. Asimismo, cuando así participa constantemente en todas las audiencias, no obstante que sean virtuales, y cuando son presenciales, se apersona y participa de forma presencial o virtual en todas las audiencias del juicio oral. Y esto es claro que no, a la fecha no existe ninguna comunicación del parte del Ministerio Público que haya advertido o observado algún tipo de incumplimiento en cualquiera de estas reglas de conducta que se le han impuesto o su concurrencia al Ministerio Público o a la Fiscalía cuando se le haya requerido. Es así, señor magistrado, que nosotros consideramos que estas medidas son suficientes y satisfacen plenamente la justificación de que la vinculación de mi patrocinado al proceso, en este caso a la fase estelar del juicio oral, se encuentra garantizada por todas estas medidas o reglas de conducta que viene cumpliendo a la fecha. Asimismo, debemos de señalar y puntualizar que conforme ya lo ha establecido la Corte Suprema en jurisprudencia referida a la apelación número 103-2022 de la Sala Penal Permanente con fecha 21 de junio del año 2022, en el punto sexto, justamente en el pronunciamiento que el Tribunal Supremo realiza, establece lo siguiente y viene a colación porque justamente trata de un caso similar o semejante y los fundamentos que señala el Tribunal Supremo son los siguientes. A mérito de lo que justamente se debate aquí, de que sí es suficiente acreditar que el incremento de un nivel de sospecha en la etapa procesal, como la que estamos en este momento, en una supuesta etapa de sospecha suficiente, esto es determinante o no para la evaluación de una posible prolongación del plazo de impedimento de salida. De esto trata esta jurisprudencia, señor magistrado, en el considerando número 6. Y dice la Corte Suprema, dice, este incremento no es determinante en la evaluación de una posible prolongación. El solo incremento del nivel de sospecha no es determinante. Primer punto. Segundo punto, analizando el acuerdo plenario extraordinario número 1/2017, que a mérito de sus fundamentos deben evaluarse, entre otros, las circunstancias que importen una especial dificultad, en este caso, de la prolongación del proceso por la extensión del juicio oral, así como la subsistencia del peligro procesal y el límite máximo que debe tener la prolongación, señala que el fundamento, en este caso, que la Corte Suprema resalta es que la temporalidad de la medida debe ser además de carácter excepcional. La prolongación tiene que ser excepcionalísima y más aún, señor magistrado, si además debe evaluarse en el caso concreto si existen elementos de juicio que hay respecto de del momento inicial en el que se dictó el impedimento de salida. Es decir, que en esta prolongación deben evaluarse si se han agravado los elementos del peligro procesal, obstaculización, etcétera, a efectos de que en esta prolongación se evalúen de forma concreta y específica cuáles serían estos nuevos elementos que generan mayor peligro o mayor probabilidad de que se pueda rehuir de la acción de la justicia. Por tanto, la Corte Suprema en el considerando 6.12 señala las solas circunstancias de la complejidad del caso, el quantum de la pena, los graves y fundados elementos de convicción que como bien son válidas para la imposición original de la medida de impedimento de salida del país en el devenir del proceso, estos no son suficientes por sí solos para una prolongación del plazo, porque lo que debe analizarse en concreto es si existen puntualmente razones suficientes para evidenciar un peligro procesal, lo cual, a criterio de esta defensa técnica, señor magistrado, con todo respeto, consideramos que no se han incrementado. El solo hecho de que nos encontremos en juicio oral no significa para la Corte Suprema de que sea suficiente fundamento para una prolongación de prisión. Finalmente, para concluir, se ha acreditado, y también es un razonamiento que la Corte Suprema realiza, se ha acreditado claramente que el hecho de que haya cumplido con todas las medidas, reglas impuestas, evidencian de su vinculación al proceso y que esto no abonaría a un peligro
como es en el presente caso. Adicionalmente a ello, señor magistrado, si el Ministerio Público hubiese querido sustentar este peligro, nos debía haber traído como elementos de convicción, ¿no?, los elementos actuados en juicio que determinarían que mi patrocinado se quiere desvincular del proceso, y esto no ha sido traído al presente caso, señor magistrado. Por tanto, solicitamos que se declare infundado este pedido de prolongación de prisión preventiva contra mi patrocinado. Muchas gracias. Defensa técnica de Cuba, Cuba Hidalgo, adelante. Señor magistrado, ¿me logra escuchar? Sí, perfecto, doctor. Señor magistrado, esta defensa solicita pues que declare infundado el pedido de prolongación de impedimento de salida del país contra el señor Jorge Cuba Hidalgo, considerando pues esta defensa que existen agravios a la norma adjetiva. Estos son el artículo 253, inciso 3 de nuestro Código Procesal, el artículo 296, inciso 4, el artículo 274, inciso 1. Está bien puesto que este pedido es contrario a las garantías constitucionales al debido proceso y plazo razonable, está bien, pretendiendo dentro de este pedido extender ilimitadamente un plazo de prolongación de prisión de impedimento de salida del país. Señor magistrado, conforme a los antecedentes del requerimiento de la Fiscalía, usted puede observar claramente que existió un primer pedido de impedimento de salida del país de fecha 10 de noviembre del 2019. El mismo se dicta por el plazo de 18 meses. Ese vencía el 10 de mayo del 2021, señor magistrado. Desde el 2021 a la fecha, julio 2022, existía un vacío sin pedido de impedimento de salida del país. En ese plazo, el señor Jorge Cuba Hidalgo ¿trató de rehuir de la justicia? No, señor magistrado. Aún con eso, señor magistrado, existe un segundo pedido de impedimento de salida del país, de fecha 31 de julio del 2022, está bien, que entre sus argumentos principales, señor magistrado, señala lo que hoy es materia de discusión también, el juicio oral y las cuestiones que se tengan que ver en este juicio oral, la demora. Incluso usted, señor magistrado, en su resolución dictada el 31 de julio del 2022, donde dicta y señala en el punto 8.1, 8.2 y siguientes, usted dice que el plazo razonable para este pedido de impedimento de salida del país es 24 meses. Si bien el plazo máximo legal es 36, para usted el plazo razonable es 24 meses. Señor magistrado, si nosotros sumamos ya el pedido de 24 meses de la fecha 2022 y el pedido de fecha 2019, mínimamente hablamos de un plazo de 42 meses ya, señor magistrado, superando ampliamente el plazo legal. Ahora, señor magistrado, sobre el requerimiento actual, que para nosotros, pues, se encubre dentro de un tercer pedido de impedimento de salida del país. Este pedido de prolongación del impedimento de salida del país, señor magistrado, no cumple lo que dice nuestro artículo 274, está bien, en cuanto a lo que refiere a la especial dificultad. Y aquí es donde entramos a detallar. De lo que hemos escuchado es que, y cito literalmente lo que dijo la señora fiscal, que este alargue de proceso corresponde en atención a la carga procesal del juzgado colegiado y que ve el juicio oral. ¿Qué culpa tiene el señor Jorge Cuba Hidalgo respecto de ello, señor magistrado? No hay ningún tipo de responsabilidad, no se le está atribuyendo ninguna conducta o acto de fuga o de obstrucción respecto al juicio oral que se viene realizando, señor magistrado. E inclusive hemos escuchado claramente que se dice que se están llevando sesiones semanales, está bien, que para esta defensa considera idóneo y razonable que se lleven sesiones semanales. Uno de los argumentos es que a la fecha, y esto el juez colegiado sentenciador, la sala sentenciadora, indicó que esta circunstancia de menorar a 2 horas, señor magistrado, solamente correspondía por esta ocasión y en atención a una circunstancia que el mismo juzgado de sentencia ha explicado. Se opuso el Ministerio Público ante esa razón y motivo del juzgado que ve el juicio oral. De ninguna forma, señor magistrado. Entonces, no se entiende por qué ahora dice que existe una especial dificultad ante su judicatura, está bien, y pretendiendo solicitar un plazo excesivo de 12 meses, que si sumamos el primer pedido, el segundo pedido y el tercer pedido, mínimamente estamos hablando, en el supuesto negado que se le otorgue, de 52 meses, señor. Obviamente excede el plazo razonable y el plazo legal establecido en nuestra norma procesal. Señor magistrado, dentro de este proceso, está bien, de juicio oral, el señor Jorge Cuba Hidalgo ha asistido a cada una de las audiencias de juicio oral. Él tiene unas restricciones limitativas a raíz de reglas de conducta, está bien, donde él tiene que ir semanalmente a firmar, pasar por un control biométrico. Él tiene que ir también a informar sus actividades personales semanalmente. Y inclusive, como lo he escuchado también, tiene un seguimiento policial que también entendemos nosotros que informan semanalmente también al Ministerio Público, señor magistrado.
De ninguna forma el señor Jorge Cuba Hidalgo ha pretendido huir, obstruir o que se pretenda sustentar lo que dice nuestra norma del 274, ¿no? Que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia. De ninguna forma, señor magistrado. E incluso dentro de este conjunto de restricciones hay uno que viene al lugar y que es muy importante analizar antes de evaluar si es razonable y proporcional otorgarle una prolongación al pedido de impedimento de salida del país. Y es el hecho que la restricción es que no se ausente del lugar de su residencia sin informar previamente a su judicatura, señor magistrado. Nosotros consideramos, señor magistrado, que no existe ningún fundamento razonable, está bien, que pretenda, pues, sustentar que el señor Jorge Cuba Hidalgo pretenda huir de la justicia en el presente caso o se le pretende imponer una prolongación totalmente ilegal, señor magistrado. Al respecto, también debo mencionar, señor magistrado, que la Fiscalía ha señalado que se sigue manteniendo la sospecha suficiente, señor magistrado. Dentro del requerimiento del Ministerio Público, señor magistrado, solamente existen elementos de convicción que se repiten de su anterior pedido, que son actas o actos de investigación a nivel fiscal, señor magistrado. ¿Acaso nos ha traído algún acta de transcripción de juicio oral donde podamos nosotros decir, sí, la sospecha suficiente del Ministerio Público se sigue permaneciendo durante el desarrollo del juicio oral? No, señor magistrado. Por el contrario, esta defensa le informa a su judicatura, señor magistrado, que la sospecha suficiente se está desvaneciendo conforme se va desarrollando el juicio oral, en atención a las numerosas declaraciones que se han realizado dentro de este proceso de juicio oral. Concluyo, señor magistrado, indicando que el señor Jorge Cuba Hidalgo siempre ha cumplido con todas las restricciones, no ha generado ninguna obstrucción ni menos peligro de fuga durante el desarrollo del juicio oral y mucho menos durante el proceso de investigación que se realizó para llegar hasta esta etapa. Aunado a las jurisprudencias señaladas por mi anterior colega, quiero mencionar, señor magistrado, que el peligrosismo procesal, está bien, no es un peligrosismo totalmente subjetivo o que quede a consideración solamente del Ministerio Público, sino que tiene que existir un peligrosismo de riesgo concreto, y así lo señala la casación 145-2018, señor magistrado. Por otro lado, también respecto al peligro y al riesgo de fuga, ya la casación 1145-2018 nacional, señor magistrado, ha señalado en su fundamento tercero, pues, que dentro del análisis de las circunstancias y fundamentos que se deben hacer, no solamente implica la gravedad de la pena, no solamente implica si tiene arraigo domiciliario y cuál es la posición, sino también implica la posición y la actitud del imputado ante el daño ocasionado y también su comportamiento procesal en la causa que se le sigue y tal vez en otra causa, señor magistrado. El señor Jorge Cuba Hidalgo ha asistido, señor magistrado, a los llamados que se hayan realizado por parte de una judicatura, por parte del Poder Judicial y también por parte del Ministerio Público. Hasta este punto, señor magistrado, y con esto concluyo, el 25 de julio del 2024 ya la Sala Penal de Apelaciones, en el expediente 299-2017-310, ha señalado el siguiente argumento que me permito citarlo, señor magistrado. Si bien resulta loable pretender asegurar la ejecución eventual de una condena, procurando así la eficiencia del proceso penal, sin embargo, ello de ninguna manera puede significar la imposición de prisiones preventivas sin límite en el tiempo, pues ello sería desconocer las garantías procesales previstas en nuestro ordenamiento adjetivo, en salvaguarda de los derechos fundamentales de los procesados. Se impone entonces que los representantes del Ministerio Público sepan racionalizar las herramientas procesales que les confiere el ordenamiento jurídico con respecto al principio de proporcionalidad. Durante el desarrollo de la presente audiencia no hemos escuchado cuál es el argumento que sustente la proporcionalidad de una prolongación de impedimento de salida del país, que es totalmente injusta e ilegal, cuando ni siquiera se puede acreditar que el señor Jorge Cuba Hidalgo ha pretendido sustraerse de la acción de la justicia, señor magistrado. He concluido, gracias. Y por lo tanto pedimos que se declare infundada. Gracias. Defensa técnica del investigado Navarro Portugal, adelante. Señor magistrado, muchísimas gracias. En realidad esta defensa no concuerda con ninguno de los argumentos oralizados por parte del Ministerio Público, en ninguno de los tres tópicos antes señalados. Sin embargo, no existe intención alguna por parte de mi cliente de realizar algún viaje fuera del país. Tanto es así que incluso mi cliente ha sido invitado a la ciudad de Taiwán para poder realizar algunas charlas respecto a gestión pública y lo ha rechazado y ni siquiera se ha pedido algún tipo de autorización de viaje. Esa razón de estas circunstancias que se señala, señor magistrado, que esta defensa se va a allanar a lo solicitado por el Ministerio Público, esto es, al plazo de impedimento de salida del país por el periodo o por el plazo de 12 meses. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Vamos a los puntos controvertidos, ¿ya?
Primer punto controvertido. Tiene que ver si es viable esta prolongación del impedimento de salida del país. Una consulta, el impedimento de salida del país, el último, ¿por cuántos meses se dictó, doctora? Por 24 meses, señor magistrado. ¿Eso fue apelado? Sí, señor magistrado. ¿Qué dijo la Por los sala? señores Jorge Luis Cubidalgo y Luyo Barrientos. ¿Fue apelado? Sí, señor magistrado. Lo confirmaron en todos sus extremos. ¿Es correcto eso, doctor? Sí, Correcto, señor magistrado. ¿Correcto? Bien. Ya, el primer punto controvertido es viable la prolongación del impedimento de salida del país. ¿O no es posible? ¿O se trata o no es viable jurídicamente? ¿Ya? Ese es el primer punto controvertido. He escuchado que el Ministerio Público dice que es viable, ¿no? Y la defensa dice que no, porque sería un tercer impedimento de salida del país, ¿ya? Sobre este punto, ¿ya? Primer punto controvertido. Segundo punto controvertido, el tema de las vicisitudes, ¿ya? Vicisitudes, vamos a poner que estarán presentando a juicio oral, ¿ya? Donde dice cuáles son las- Por la cantidad, complejidad del material probatorio que se está actuando y por las sesiones limitadas. Estos califican o no como dificultades, ¿sí? Para un poco centrar el debate, lo que dice la defensa, me gustaría escuchar a partir de ahí lo que dice la Fiscalía, ese tema, esas vicisitudes, esos problemas no pueden trasladarse a los imputados, ¿no? Entonces, eso quisiera saber, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? Y el tercer punto controvertido es el tema de la subsistencia del peligro procesal. ¿Subsiste o se ha vencido? A la luz sobre todo de dos indicadores, ¿no? De dos indicadores. El primero, sobre la probabilidad que se cierna sobre los investigados. Atendiendo a que ya esto se ha ido a juicio oral, e incluso se han dictado medidas cautelares donde está establecido apariencia del buen derecho. ¿Hay probabilidad de condena contra los investigados o no? Y si esto abona a la subsistencia del peligro procesal. Y por otro lado, me gustaría saber, es un tema que también ha sido remarcado por las defensas, el comportamiento procesal de los investigados, de cumplir con todas las reglas de conducta. ¿Esto es así? No es así. Las defensas dicen que sí están cumpliendo con la regla de conducta. ¿Ya? Quisiera saber cuál es la fiscalía. ¿Cierto eso? ¿Y eso tiene alguna incidencia o no en la subsistencia o no del peligro procesal? Y el cuarto punto controvertido sobre la justificación del plazo. ¿Ha justificado 12 meses? ¿O no? ¿O se tiene que dar un menor plazo atendiendo sobre todo a dos factores, al comportamiento procesal de los investigados y sobre todo al tema de los tiempos anteriores? ¿Ya? Bien, por favor, para que aborden. Reitero, primer punto controvertido, ¿es viable o no es viable esta prolongación de impedimento de salida del país? ¿Jurídicamente es viable o se trata de un tercer impedimento de salida del país? ¿No? De un tercer impedimento de salida del país. Segundo punto controvertido sobre estos problemas presentados en juicio oral respecto a la cantidad, complejidad del material probatorio y recorte de sesiones en cuanto a una vez por semana e incluso con recorte de horas, ¿ya? Si eso es una dificultad o no. Y si ese asunto puede ser trasladado a los investigados o no. Lo tercero, la subsistencia a partir de dos puntos muy concretos. El primero, sobre la probabilidad de condena, ¿no? Esta probabilidad de condena se mantiene, existe o se ha desvanecido. Y el tercero, sobre el comportamiento procesal de los investigados. Han estado sujetos, han sido prácticamente
han cumplido con todas las reglas de conducta y si eso tiene algún impacto o no en el peligro procesal, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí la defensa dice que sí. Entonces la fiscalía me tendrá que decir si es que esto es así o no es así. ¿Ya? Y lo último, la justificación del plazo. ¿Ya? A raíz del comportamiento procesal de los investigados y de los tiempos anteriores. ¿Sí? Les consulto, fiscal y defensas técnicas, si es que requieren un tiempo para preparar el discurso o podemos ir ya a la segunda ronda. Sobre todo a la doctora Romualdo, a la defensa técnica del ciudadano Luyo y a la defensa técnica del ciudadano Cuba. Doctora, ¿requiere un tiempo? ¿O 10 podemos ir? minutos, doctor, por favor. Doctor, ¿10 minutos está bien? Correcto, señor 10 magistrado. minutos. ¿Ya? Antes de ello, quiero escuchar de todas maneras a los señores, ¿ya? 2 minutos para cada parte, porque ya he escuchado a sus abogados. Señor ciudadano Luyo, adelante, lo escucho. Buenas tardes, señor magistrado. En realidad para mí este es un tema complejo que tiene que ver con el ámbito legal. La verdad que eso está en el ámbito legal. Lo único que le puedo comentar es respecto a lo que yo estaba haciendo. Y efectivamente he estado cumpliendo con todas las medidas. Inclusive la medida del grillete que he mencionado, que fue revocada, también se cumplió. Se hizo un pago, aun cuando no tenía dinero para ese grillete, el cual tampoco no me devolvieron el dinero. Cuando he tenido que salir a trabajar, siempre le he pedido permiso a usted, de las cuales varias veces me han denegado y no he podido salir a trabajar. Entonces, yo creo que sí, se puede comentar algo, es que en la última vez que se hizo el pedido para salir a trabajar, dijeron que no se necesitaba un ingeniero civil en el trabajo donde yo estaba, como que yo estuviera tratando de engañar. No es así, señor magistrado, sí se necesitan ingenieros civiles para hacer lo que es costos y presupuestos, ¿no? Y en esta oportunidad están diciendo algo también medio extraño, que es la prolongación de una prolongación. Para mí me suena extraño, pero yo no lo entiendo porque es cuestión de derecho. Muchas gracias, señor Luyo. Ciudadano Cuba, ¿va a decir algo? Sí, señor magistrado, muchas gracias. En cuanto al comportamiento procesal, señor magistrado, usted durante los 5 años nos hemos visto en todas las sesiones semanales y ha recibido todos los informes. Entonces, por ahí usted tiene la mejor idea si nos comportamos o no nos comportamos. Tiene el reporte del control biométrico. El mismo señor del control biométrico, el jefe, me dijo, solo 36 meses. Yo tengo ya 42 meses firmando. Nunca un problema. A todas las audiencias que me han citado, a todas he asistido, sean presenciales o sean virtuales. Por ese lado, señor magistrado, usted recuerda, yo he estado en el extranjero y yo he regresado a ponerme a derecho. Ese es un tema importantísimo que usted debe merituar. Segundo, hemos tenido casi 4 meses sin impedimento de salir del país y hemos podido, si quisiéramos irnos, salir del país, pero obviamente nunca fue nuestra intención esa, porque nosotros regresamos más bien. En ese lapso, cualquiera de nosotros se ha podido ir del país, porque no teníamos impedimento, pero sin embargo ninguno lo ha hecho porque nos hemos puesto a derecho. Por otro lado, he revisado la resolución que usted sacó, señor magistrado, cuando dio la prolongación, la primera impedimento de salida. Usted lo dice muy claramente y menciona 2 artículos que se relacionan. Relaciona los plazos de impedimento con los plazos de prisión preventiva y se calzan perfectamente. Los plazos de impedimento de salida son exactamente los mismos plazos que para la prisión preventiva. Para la prisión preventiva, señor magistrado, creo que usted lo tiene claro y ha habido un acuerdo plenario, se otorga una prisión preventiva y cuando se da una prolongación preventiva, ya no se puede, no hay prolongación de prolongación preventiva y por lo tanto no hay prolongación de impedimento de salida del país. Eso ha quedado muy claramente zanjado y hay ejemplos clarísimos. Tan es así, señor magistrado, que cuando a nosotros nos quisieron ampliar, nos pidieron a nosotros 18 meses y usted dijo no, solamente es 12 meses porque ya ustedes pidieron 18 y la segunda petición solamente la prórroga como máximo tiene 12 meses, por eso fue 30 meses.
Aquí es lo mismo, señor. Es exactamente, usted lo ha graficado en su resolución en el punto 8.1, amarrando los plazos del impedimento de salida con los plazos de prisión preventiva. En consecuencia, si están amarrados, no entiendo por qué tendría que haber, ya habiendo transcurrido 42 meses de impedimento de salida del país, que eso no existe en prisión preventiva, otro plazo adicional, señor magistrado. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos preocupa y quisiéramos que usted fuera consecuente con lo que muy bien ha graficado en su resolución, señor magistrado. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. ¿Va a decir algo el señor Navarro? Señor Navarro, Portugal. Ciudadano Navarro, Portugal. ¿Va a decir Sí, algo? señor magistrado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Eh, señor. sí, bueno, desde el primer momento yo me he allanado y continúo en esa posición de que yo estoy esperando, estoy atento a al proceso, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Suspendemos entonces. Ya vamos a dar los 10 minutos para que puedan preparar el discurso, ¿ya? Solamente para que tengan en cuenta, ¿ya? Voy a tener en cuenta todos los factores, ¿ya? Factores, pero tengan que tener en cuenta que hay una decisión de impedimento de salida del país que ha sido confirmada en el superior, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta en el debate, ¿ya? El anterior, por 24 veces, ¿ya? Que fue confirmada, ya para que lo tengan en cuenta. Obviamente voy a tener en cuenta todos los factores. 3:31 nos vamos a la pausa. 10 minutos me dicen. ¿Ya 15 usted me dicen? 10 nada más. Ya. Una consulta, solamente por consulta. Los 24 meses fueron prolongación de una de 18. Por eso voy a decirlo. Usted no puede decir lo que crea conveniente. ¿Ya? Yo también la fiscal no quiero escuchar. Cerramos. Volvemos. Son las 4:17 de la tarde del 1 de agosto del 2024. Vamos a los puntos controvertidos. Solamente algunas ideas para entrar a la segunda ronda. Esta ronda no está pensada para reiterar lo que ya se ha hecho, sino para ir a las ideas de contraargumentación. De advertir que hay una redundancia en las ideas, yo voy a intervenir para efectos de encaminar y espero su comprensión, sino solamente para centrar los puntos en materia de discusión. Sí, ¿podemos empezar, fiscal? Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. En relación al primer punto controvertido, la viabilidad de la prolongación de la salida, la prolongación de impedimento de salida del país. Señor magistrado, el Ministerio Público ha instado esta audiencia solicitando la prolongación de una medida de impedimento de salida del país decretada por su judicatura el 31 de julio del 2022. Una resolución con la calidad de autoridad de cosa juzgada, toda vez, señor magistrado, que fue inclusive materia de apelación. Nuestro pedido se sustenta en los articulados 296 y 274 que posibilita el pedido de prolongación de impedimento de salida del país. Por lo tanto, el primer punto controvertido queda absuelto con la viabilidad de este pedido, señor magistrado. Sí, doctor. En relación al segundo punto controvertido, las vicisitudes o problemas del juicio oral. Señor magistrado, los eventos que se producen dentro del juicio oral se pueden cualificar como dificultad. Toda vez que, señor magistrado, conforme lo indicó una de las defensas, en la resolución del impedimento de salida del país, de fecha 31 de julio del 2022, se consideró como plazo razonable los 24 meses, porque cabía en la posibilidad de que se actuara todo el desarrollo del juicio oral en ese plazo. No obstante ello, señor magistrado, a la luz de las fechas, se tiene pues que por la cantidad de material probatorio que se viene actuando, a la fecha se ha actuado 121 testigos. Sí, ya repitió eso, doctora. Este tema apunta a responder el traslado de estos eventos a los investigados.
Como señaló, con cantidad, complejidad del material probatorio, señor magistrado. Lo puso como puntos. Sí. Sí, Por esos eso lo eventos- estaba señalando, señor sí, magistrado. doctora, esos eventos pueden trasladarse a los investigados porque eso es lo que están protestando los abogados. Estos eventos. Señor magistrado, en ningún momento el Ministerio Público ha señalado que se imputan a los investigados. No obstante ello, señor magistrado, la medida que se está solicitando es proporcional a los fines del proceso. Es una medida menos intensa a su derecho de libertad de tránsito, por lo que en una ponderación de derechos, señor magistrado, para asegurar los fines del proceso en esta etapa de juicio oral, consideramos que es proporcional. Continúa, doctora. En relación al tercer punto controvertido, la subsistencia del peligro procesal. Ha indicado usted la probabilidad de condena. La probabilidad de condena se mantiene, señor magistrado. Toda vez que con la sospecha suficiente y habiendo una suficiencia probatoria, conforme así lo indicó la Sala Penal en el incidente 243-2017-127, consideraba procedente por ello la medida de impedimento de salida del país porque subsistía el peligro procesal. Más aún, señor magistrado, que como ya lo indiqué, pero le solicito que me permite señalar esto, se viene afianzando con el desarrollo de la actuación de los testigos. El señor abogado indicó que no se han presentado actas con este requerimiento. Sí se han presentado actas, señor magistrado, que afianzan los elementos de convicción que se presentaron en nuestro requerimiento inicial. Así que, por lo tanto, hay una probabilidad de condena para los señores Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos, 35 años, y para el señor Navarro, 25 años, señor magistrado. El comportamiento procesal. Señor magistrado, en relación al comportamiento procesal, cabe indicar que en el incidente 243-2017-128, la Sala Superior con fecha 5 de diciembre de 2022, en relación al pedido de impedimento de salida del país, ante el fundamento de los abogados, indicó que por cuanto su comportamiento solo es el acatamiento de las restricciones a fin de no agravar su situación legal. Es decir, el acatamiento o el cumplir con las restricciones de la comparecencia es natural su cumplimiento. Para eso están dispuestas, para su cumplimiento, señor magistrado. Sobre la justificación del plazo. En relación a la justificación del plazo, señor magistrado, sí voy a repetir algunas cosas. Señor magistrado, en relación al plazo, se tiene que tener en cuenta lo que aún se encuentra pendiente. La declaración de los peritos, la actuación de la prueba documental, que es abundante. Asimismo, se tiene que añadir el recorte de las horas de las audiencias. Fíjese, cuando se inició el juicio oral con las actuaciones de los órganos de prueba, en el mes de enero se realizaban 2 sesiones, de 9 a 5, un aproximado de 6 horas. Posteriormente, 4 horas, hasta el día 25 de julio, una vez por semana, y solo se han actuado 121 testigos. Ahora, sí es cierto que se ha señalado programación en el mes de agosto de 1 hora y 45 minutos. Falta todavía la actuación de peritos del Ministerio Público, la Procuraduría y de los acusados, así como la actuación documental. Para el Ministerio Público, 12 meses es insuficiente, porque es actuación, declaración de acusados, alegatos finales, sentencia y apelación. Pero no obstante ello, lo que la norma nos permite como plazo máximo son 12 meses. Eso es todo, señor magistrado. Defensa técnica de Luyo Barrientos, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. A lo vertido por el representante del Ministerio Público sobre los puntos controvertidos.
Número uno, señor magistrado, respecto a la existencia o no, y si es viable, es válido el tercer pedido que hemos advertido como defensa técnica. Señor magistrado, el Ministerio Público no ha negado ni ha desconocido que efectivamente este sea en estricto, en puridad, un tercer pedido. Ha señalado que existe una resolución de fecha 31 de julio del año 2022 por el cual se dictó 24 meses de impedimento y que como consecuencia eso le habilitaría a pedir una prolongación de 12 meses adicionales. No obstante ello, no ha negado que existió un primer pedido inicial en el año 2019, fecha 10 de noviembre del año 2019. Es decir, lo real y lo concreto, señor magistrado, es que existe en puridad un tercer pedido que en la suma total, que no ha dicho nada al respecto del representante del Ministerio Público, es que a la fecha tendríamos en total, en la suma del primer pedido, el segundo, y con esta pretensión de prolongación, en realidad, a la fecha tenemos en concreto 54 meses de impedimento de salida del país. Ya cumplido, señor magistrado. Los 18 iniciales más los 24 adicionales que ya se habrían concretamente realizado. Si es correcto o no, ese es un tema distinto. El error finalmente no es fuente de derecho, señor magistrado. Eso como primer punto, y además, adicionalmente a ello, si en su momento no pidió la prolongación de prisión preventiva, la prolongación de impedimento de salida en un primer requerimiento, eso es un tema ajeno a la realidad concreta, que en el caso concreto, como hemos sostenido, ya existen 54 meses de impedimento. Segundo punto, señor magistrado, respecto a las vicisitudes y a la especial dificultad o la prolongación del plazo en estricto, y que si estos pueden ser trasladados o no a los imputados. Naturalmente, señor magistrado, ni el Ministerio Público ni las defensas de los acusados tenemos responsabilidad en estricto sobre esta prolongación del plazo del proceso que en este momento exacto estamos en pleno juicio oral. No puede trasladarnos esa responsabilidad porque no la hemos causado nosotros y obviamente son parte del propio decurso del proceso la mayor demora o no en cada uno de la evaluación de los órganos de prueba, las pericias en concreto. No se puede, por tanto, castigar al imputado, castigar al acusado con un impedimento adicional, agravando su situación. Tercer punto, el peligro procesal. ¿Subsiste o no subsiste? Inicialmente, obviamente, cuando su despacho o las resoluciones anteriores, en tanto en la prisión preventiva, en el impedimento de salida inicial, en el segundo impedimento, que fueron debatidos y acreditados, son cosas juzgadas, ciertamente, cuando se estableció el peligro procesal, lo real y lo concreto es que en este caso específico, la Fiscalía no ha demostrado ni ha sustentado de forma suficiente cómo es que este aspecto en concreto, el peligro procesal, se habría incrementado o incluso se habría agravado o persiste. El solo hecho, como ya lo dice la apelación 39-2022, la apelación 103-2022, la apelación, son nuevas apelaciones que estamos incluso adicionando a la que ya hemos sostenido, la apelación 133-2022 y la 39-2022, que tienen en ese mismo sentido sustentos o fundamentos del profesor y juez supremo San Martín Castro, que señala el solo hecho de pasar de una etapa a otra no puede abonar como un concepto de peligro procesal. Para el caso concreto de una prolongación, así lo dice las resoluciones citadas. Y respecto del comportamiento procesal, hemos sostenido y lo hemos referido concretamente, ¿no? Y no vamos a ahondar en ello, que se han cumplido cada una de estas medidas. Adicionalmente a ello, debemos advertir y señalar que hubo un lapso en el que no hubo impedimento. Y no obstante ese lapso que no hubo impedimento, no ha habido ninguna conducta advertida por el Ministerio Público en el que se pueda evidenciar que efectivamente haya un incremento de peligro respecto a la conducta procesal de mi patrocinado. Por tanto, no consideramos, y cuarto punto aquí, que esté debidamente justificado el plazo de 12 meses ni ningún plazo adicional,
porque estos ya han vencido en exceso al plazo legalmente establecido por el artículo 274 y 268 del Código Procesal Penal. Es cuanto tengo que señalar, señor magistrado. Muchas gracias. Defensa técnica de Cuba, Hidalgo. Sí, señor magistrado. Nosotros consideramos pues que esta medida no es viable. Añadiendo ya a los fundamentos ya expuestos para no repetir, es menester tener en cuenta lo que señala pues en la parte general de las medidas coercitivas el artículo 253, ¿no? Las restricciones de derecho se impondrán cuando fuera indispensable y en la medida y en el tiempo estrictamente necesario, señor magistrado. Como ya lo indicamos, no es que no se está negando en ningún momento la existencia de un primer impedimento, sino que lo que se está incluso aceptando es que este tercer pedido implicaría pues una vulneración al plazo razonable ya que se ha establecido en la norma. O sea, el plazo máximo legal que establece nuestra norma es 36 meses. Eso es lo que nos dice la norma, el plazo máximo legal. La prolongación excepcionalmente puede establecerse siempre que, y esto está ligado también al fundamento 18 del acuerdo plenario, que dice que se tengan que presentar circunstancias imprevisibles, señor magistrado. Entonces, estas circunstancias imprevisibles ni siquiera se pueden señalar o se pueden aceptar, señor magistrado, porque el hecho de que la complejidad del delito, la amplia cantidad de investigados, eso no es un hecho imprevisible, señor magistrado. Eso ya yo entiendo que se reconoció incluso seguramente, tal vez, no he estado en esa etapa desde el control de acusación, donde seguramente también demoró un poco, pero no se puede decir que estas circunstancias ahora nuevas que se está indicando pueden viabilizar ahora una prolongación que solamente es excepcionalmente, según la norma, se amplía por 12 meses, pero el plazo máximo legal que establece la norma es 36 meses. Si se excede en eso, pues no sería viable y no correspondería al marco general del artículo 253 de las medidas coercitivas. Respecto al segundo punto, señor magistrado, sobre las dificultades en el juicio oral, hay un dato muy objetivo que no lo estamos señalando y tampoco se está viendo. Las actuaciones probatorias a la fecha son actuaciones probatorias netamente de los ofrecimientos del Ministerio Público. Todavía no entramos a ofrecimientos de la defensa. Entonces, las dificultades posiblemente entre las horas que se lleven una sesión, como ya lo indicamos, no es responsabilidad de ningún investigado. Sin embargo, consideramos que el juzgado colegiado razonablemente está realizando cada semana la diligencia correspondiente dentro del plazo, desde la fecha que yo estoy, 4 horas, y como lo indicó antes, durante todo el día. Esta dificultad que se establece no es una dificultad, pues, atribuirle al señor Jorge Cuba Hidalgo, y para no obviar lo correspondiente, la actuación probatoria que se realiza es, hasta donde yo lo veo y considero esta defensa, es responsabilidad de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que garantizar que se presente el testigo. Cierto es, como en cualquier juicio oral, han existido tal vez suspensiones, pero evaluemos de quién fue la responsabilidad, señor magistrado. ¿Fueron del colegiado? ¿Fue de la Fiscalía que ofreció a su testigo? Entonces son situaciones que se alejan incluso también del colegiado que ve el juicio oral, señor magistrado. Ahora, sobre la subsistencia del peligro procesal, señor magistrado. Queda acreditado ya, señor magistrado, y esto es un dato que lo hemos escuchado del propio señor Jorge Cuba Hidalgo, que él mismo del extranjero ha regresado al país para ponerse a derecho, señor magistrado. Él ha recibido numerosas medidas coercitivas, las mismas que las ha cumplido. A la fecha, ¿podemos establecer acaso de alguna forma que existe ese peligro de fuga que fundamente pues una prolongación? ¿Está bien? Consideramos que no, señor magistrado. El señor Jorge, y aquí también es importante analizar el fundamento 19 que dice que para la prolongación, en el caso del periculum libertatis, en los criterios de fuga y obstaculización, no importa solamente analizar la pena concreta, sino lo importante es volver a analizar si tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, si tiene conexión con otros países, su comportamiento en estricto con el desarrollo del proceso, señor magistrado, y de lo cual se puede establecer sin lugar a dudas que el señor Jorge Cuba Hidalgo pues ha concurrido de manera normal durante todo el desarrollo del juicio oral. O sea, no ha existido ni una sola inasistencia, señor magistrado. Sobre su comportamiento procesal, y esto está aunado, señor magistrado, y es algo que no se puede criticar tampoco, ni siquiera se puede oponer. El señor Jorge Cuba Hidalgo ha venido cumpliendo de manera objetiva semanalmente, no solamente la justificación de actividades a su despacho, sino también el control biométrico, señor magistrado, semanalmente. En este caso todos los viernes, y si el viernes era feriado, tendría que realizarlo todos los jueves, señor magistrado. Es un dato totalmente objetivo. Para finalizar, señor magistrado, hasta el momento, lo único que hemos escuchado es que
este pedido de prolongación se justifica proporcionalmente, según el test de proporcionalidad, en que pues garantizaría que el señor Jorge Cuba Hidalgo esté presente durante todo el desarrollo del juicio oral, señor magistrado. Nos preguntamos, ¿se analizó el principio de necesidad, señor magistrado? ¿Existen otras medidas idóneas dentro de este proceso de investigación que garanticen lo mismo? Sí, señor magistrado, y se lo hemos dicho, las restricciones existentes a la fecha. Ir semanalmente al juzgado, control biométrico semanal, inclusive, como lo indicamos, es que una de las restricciones es que no se puede alejar de su lugar de residencia sin previo aviso a su judicatura, señor magistrado. Por lo tanto, pues consideramos que se sigue manteniendo los fundamentos expuestos desde el principio y no se cumplen tampoco los presupuestos para otorgar la prolongación de impedimento de salida del país contra el señor Jorge Cuba Hidalgo. Gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Qué número de resolución es? ¿Qué número de resolución? Voy a pedir decisión, ¿no? Especialista, para que me informe qué número de resolución voy a resolver de inmediato. Resolución número 2, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, lo que hacer es pedir la decisión, ya en este caso. Resolución judicial número 2, Lima, 1 de agosto del año 2024. Primero, requerimiento del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público ha solicitado la prolongación del impedimento de salida del país de los investigados Jorge Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos y de Miguel Ángel Navarro. Portugal, por el plazo de 12 meses adicionales por las siguientes razones. 1.1. Como primer argumento ha señalado la existencia de dificultades durante el juicio oral. Concretamente, ha hecho referencia a la demora en la actuación de las pruebas por la complejidad de las pruebas y por la cantidad de pruebas que se vienen actuando. También ha hecho referencia al recorte de las sesiones de juicio oral, una vez por semana y ahora con un recorte de sesiones a 2 horas por sesión. 1.2. Como segundo argumento ha indicado la subsistencia del peligro procesal derivado a que el Tribunal Supremo, al imponerle comparecencia con restricciones a los investigados, ha remarcado que existe peligro procesal de los 3 investigados. A ello se añade la alta probabilidad de condena, por cuanto existe apariencia del buen derecho respecto a los delitos imputados a los 3 investigados. 3. Como tercer argumento, en cuanto a la justificación del plazo por 12 meses, señala que este plazo está debidamente sustentado porque es un plazo que se requiere para actuar todo el material probatorio faltante. E incluso ha señalado que este plazo incluso va a quedar corto porque se va a requerir incluso más plazo por la abundante cantidad de pruebas que aún está pendiente de actuar. Segundo, posición de las defensas técnicas de los investigados Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos. Las defensas técnicas de los investigados Jorge Luis Cuba Hidalgo y de Edwin Martín Luyo Barrientos se han opuesto a requerimiento de prolongación del impedimento de salida del país por 12 meses adicionales. Los siguientes argumentos. 2.1, como primer argumento han señalado que es inviable el presente requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales porque en rigor se trataría de un tercer requerimiento de impedimento de salida del país.
la cual no tendría amparo legal. 2.2, como segundo argumento, ha señalado que los eventos ocurridos durante el juicio oral, concretamente los problemas que se habrían presentado en el juicio oral, si bien es cierto, no los ha cuestionado, al final del día han señalado que no pueden ser trasladados o asumidos por los 3 investigados. 2.3. Como tercer argumento, señalado que existiría en contra de sus propios, se habría desvanecido. Básicamente por 2 razones. La primera razón obedece a que la probabilidad se diferencia con las actuaciones de pruebas en el juicio oral. Y lo segundo, por el comportamiento procesal positivo de los investigados, de cumplir las reglas de conducta que se les impuso. Tercera, posición de la defensa técnica de Navarro Portugal. Por su parte, la defensa técnica de Miguel Ángel Navarro Portugal se allanó al requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales solicitado por el Ministerio Público en contra de su patrocinado. Cuarto, fijación de puntos controvertidos. En el presente caso, este despacho, para decidir si se prolonga o no la medida de impedimento de salida del país a los 3 investigados, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 4.1, como primer punto controvertido, se va a examinar si es viable o no la presente medida de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales, atendiendo a que se han dictado 2 impedimentos de salida del país en contra del investigado. 4.2. Como segundo punto controvertido, si se han presentado dificultades o efectos durante operaciones de juicio que califican como dificultades. Concretamente, si la sobrecarga del juzgado en juzgamiento, si la actuación del material probatorio por la complejidad y cantidad de pruebas, y otras composiciones califican como eventos propios de una dificultad. 4.3. Como tercer punto controvertido, se va a examinar si el peligro procesal se mantiene o se ha desvanecido. Para tal efecto, se va a evaluar el tema de la probabilidad de condena que se cierne en contra de los 3 investigados y también el comportamiento procesal de los 3 investigados. Y como 4.4, como cuarto punto controvertido, se va a examinar si el plazo de 12 meses adicionales de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses está debidamente justificado o no. Quinto, análisis del presente caso concreto. El presente, si no se evalúa si se concede o no la prolongación de la medida de prolongación de impedimento de salida del país, los meses adicionales, tal cual ha sido solicitado por el Ministerio Público. Pero vamos a sentar las premisas. 5. Vamos al marco normativo. 5.1.1. Cita las normas. Aquí vamos a citar 2 normas procesales. El artículo 296.4 del Código Procesal Penal y el artículo 274 del Código Procesal Penal. Vamos a la cita textual. Artículo 296.4 del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. La prolongación tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Los pasos de prolongación son previstos en el numeral 1 del artículo 274. Fin de la cita. Es decir, tratándose de la prolongación de la medida de impedimento de salir del país, nos remite a la normatividad propia de la prolongación de la prisión preventiva. Es por eso que ahora vamos a citar el artículo 274 del Código Procesal Penal. 274.1. Inicio de la cita. Con circunstancias que importen una especial dificultad de prolongación de la investigación o el proceso y para imputado por la selección de la justicia o obstaculizar la actividad de la pena, el caso de la acción para el proceso de la privacidad hasta 12 meses adicionales.
Fin de la cita. 5.1.2, comentario de las normas procesales. De las normas procesales antes mencionadas se desprende que respecto a la prolongación de la medida de impedimento en salida del país, rigen las mismas normas que la prolongación de la prisión preventiva. En el de las hay que tener en cuenta 5 notas características. A. En cuanto a la oportunidad para solicitar una prolongación de impedimento de salida del país, debe hacerse durante la vigencia del plazo ordinario de la medida durante la vigencia del mandato, durante la vigencia del plazo ordinario del mandato de impedimento de salida del país. Si se hace después, si se solicita después, divienen extemporáneo y debe rechazarse. La segunda característica es que son dos los presupuestos para disponer la prolongación de un impedimento de salida del país. Por un lado, la existencia de dificultades y por otro lado, la subsistencia del peligro procesal. En cuanto a la existencia de dificultades, se entiende que se trata de eventos sobrevivientes extraordinarios, no controlables por la ejecución del delito, que causan y que impiden o causan un cero retraso en la normal consecución del proceso penal y que impiden que se fije con la situación jurídica final de los investigados. Es decir, en suma, se trata de problemas, de eventos extraordinarios, no controlables por el delito que provocan, pues, un retraso en la definición de la situación jurídica final de los investigados. La subsistencia del peligro procesal. Este segundo presupuesto no quiere decir que aquí se busque configurar el peligro procesal. Se entiende que ya se ha dado por configurado. Lo único que se evalúa en este escenario, en una prolongación de impedimento de salida del país, es si el peligro procesal inicial ya advertido inicialmente, con la medida inicial, se mantiene o se ha desvanecido. Claro está, a la luz de nuevas circunstancias, a la luz de nuevos eventos. C. La tercera característica es que el plazo de prolongación de plazos del impedimento de salida del país, y antes, el plazo máximo del plazo ordinario del impedimento de salida del país es 36 meses. Y la prolongación del impedimento de salida del país puede ser hasta 12 meses. Es decir, el techo máximo es 48 meses. Que el plazo máximo de prolongación es 12 meses, pero el techo máximo para todos los efectos, computando el plazo ordinario y el plazo extraordinario, es 48 meses. Y la última nota característica es que para evaluar la prolongación o no del impedimento de salida del país, también debe tenerse en cuenta una nota de proporcionalidad, una nota de ponderación en la fijación de los plazos, atendiendo pues a todos los factores, ¿no?, que rodeen al caso, tanto en función al hecho material de investigación, como al comportamiento de los sujetos procesales, ¿no? En cuanto a la sujeción, en cuanto, digamos, al cumplimiento o no de las reglas de conducta que se les haya podido imponer. 5.2. Evaluación sobre la viabilidad de requerimiento fiscal de prolongación de impedimento de salida del país. 5.2.1. Posiciones. A. Por un lado, el Ministerio Público considera que es viable ingresar a los terrenos de la prolongación del impedimento de salida del país, porque anteladamente este juzgado ya dispuso el impedimento de salida del país por 24 meses e incluso fue confirmado por el Tribunal Superior, adquiriendo cosa juzgada. B. En contrapartida, las defensas técnicas de los investigados señalaron que no es viable
este requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses, porque en el fondo sería una tercera medida de impedimento de salida del país, y que en el peor de los casos prácticamente se alcanzaría hasta los 54 meses de impedimento de salida del país, lo cual es irrazonable. 5.2.2. Consideraciones del juzgado. A juicio de este despacho, el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país es viable desde el punto de vista jurídico y voy a dar mis razones. A. La primera razón obedece a que este juzgado, mediante la resolución judicial número 3, de fecha 31 de julio del 2022, dispuso el mandato de impedimento de salida del país en contra de los 3 investigados por el plazo de 24 meses, a computarse desde la fecha de registro en la autoridad administrativa correspondiente. Por cierto, esta decisión ha sido confirmada por el Tribunal Superior, mediante la resolución judicial número 10, de fecha 5 de diciembre del 2022. Es decir, ya se ha dispuesto el paso previo para ingresar a los terrenos de una prolongación del impedimento de salida del país. Previamente ya se asentó una medida de impedimento de salida del país por 24 meses. B, como segunda razón, este despacho debe remarcar que los cuestionamientos que ahora efectúa la defensa respecto a que esto sería un tercer impedimento de salida del país, este despacho considera que no es de recibo, porque este tema en su oportunidad no lo cuestionó cuando se discutió el anterior requerimiento de impedimento de salida del país y en la cual se les impuso 24 meses de impedimento de salida del país. Es más, ya ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, como lo ha remarcado la Fiscalía. C. En otras leyes, una medida de impedimento de salida del país por 24 meses, el despacho considera que es posible ingresar a efectos de evaluar si se cumplen o no los presupuestos. Claro está que vamos a tener en cuenta, eso sí, por un tema de proporcionalidad y razonabilidad, los tiempos anteriores, ¿no? De los tiempos de los mandatos de impedimento de salida del país, y vamos a tener en cuenta que no se superen por lo menos los límites máximos. Y hemos remarcado que el límite máximo, en el peor de los casos, es 48 meses. Ha sido tratado oportunamente por la Fiscalía. Esto es de diligencia de la manera de 24 meses por lo siguiente. A. En primer lugar, debe decirse que el requerimiento de impedimento penal por 24 meses que solo computaría de la fecha de registro ante el Tribunal Administrativo. Y esto sería hasta el 2020. Si no, digamos, a que se dio el 3 de agosto, el segundo, que el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país ingresó el 24 conforme al cargo de ingreso. Es decir, ingresó antes del vencimiento del curso de ingreso de la medida de impedimento de salida del país para 24 meses. Lo que quiero decir es que el 5.4.1. Posición a los sujetos procesales. A. El señalado que durante el juzgado se habían presentado
diversos problemas que habría que impedir que se defina la situación jurídica final de los investigados en un tiempo. Ajá. La complejidad de la adaptarse a la cantidad significativa, adaptarse a la sobrecarga laboral del juzgado y ahora la parte de sesiones en contrapartida la los y los actos que se habrían producido durante el juicio no pueden ser trasladados a los investigados. 5.4.2. Juzgado. Con relación a este eje temático, este despacho considera que estos problemas que se habrían presentado durante el juicio oral y por se defina la situación de los investigados en un tiempo por las siguientes razones. A. Se presentando estos problemas que habrá se realice en un tiempo mejor. El juzgamiento que tiene a su cargo en caso de Lima. Específicamente con complejidad de las pruebas que se cantidad significativa de pruebas que se estaban actuando. Es una cantidad astronómica en realidad, no es un caso común, es un caso de complejidad. Y el corte de las sesiones, una sesión por semana, e incluso se ha cada sesión a 2 horas, en un caso de gran envergadura. Y esto obviamente va a ser marcado por el Ministerio Público. En segundo término, dichos eventos que se han citado a juicio de despacho calificarían como dificultades. ¿Por qué razones son dificultades? Porque en rigor son obstáculos que habrían impedido que el juicio decida en un tiempo próximo. Estos eventos son dificultades porque son eventos sobrevinientes, posteriores al dictado del mandato de impedimento de salir del país. Son extraordinarios porque no son controlables por el delito ha escapado a su voluntad y han causado un retraso en la marcha normal del juicio oral, causando demora en cuanto a la definición de la situación jurídica final de los 3 investigados. 5.3. Las defensas técnicas. Las defensas técnicas de los investigados Cueto y Luis Barrientos han señalado que los eventos no pueden trasladarse a los investigados, que señalan que no ha sido culpa de ellos. Este despacho considera que ese argumento no es de recibo. Aquí, cuando se habla de las dificultades, no está en juego si es su culpa o no, sino si se trata de eventos que están fuera de la capacidad de control del Ministerio Público. Un caso paradigmático de dificultad es el COVID. La pandemia del COVID causó el cierre de las entidades fiscales y que no se practiquen actos de investigación ni actuaciones procesales. Y eso no es culpa de las partes, pero era un evento extraordinario que calificó como una dificultad y que tiende a para el alargue de la prolongación del impedimento de salida del país. Con estas vicisitudes que se han presentado en el juicio oral. Este despacho ha llegado a la conclusión de que el peligro procesal de los 3 investigados, Hidalgo, Luis Barrientos y Navarro Portugal, subsiste a la fecha, al día de hoy. De acuerdo a que se habría incrementado sustantivamente la probabilidad de condena que se cierne sobre los 3 investigados, a pesar de que estos habrían medio cumplido con la conducta. Por lo siguiente. 5.5.1. Probabilidad de condena. Este despacho considera
existe alta probabilidad de condena en contra de los 3 investigados, debido a que durante el proceso han pasado por 2 filtros que han ratificado la existencia de la apariencia del buen derecho en contra de los 3 investigados. Por el dictado de medidas cautelares, que aún se encuentran vigentes y que hasta la fecha no han sido emanadas o dejadas sin efecto. Y 2, que ya se pasó por el tamiz de la etapa intermedia. Esto es de la sospecha suficiente. Lo que quiere decir que se habría incrementado de manera sustantiva la probabilidad de condena que se cierne en contra de los 3 investigados, y esto podría gatillar en los investigados para que se vean incentivados a eludir la acción de la justicia. Como ya está próximo la sentencia final, donde existe alta probabilidad, por lo menos hasta ahora, es probable que puedan desplegar comportamientos procesales de fuga. 5.5.2, sobre el acatamiento de reglas de conducta. Este despacho considera que sí debe tenerse en cuenta el comportamiento procesal de los investigados de cumplimiento de las reglas de conducta. Y esto va a abonar en cuanto a disminuir el peligro procesal, pero no la elimina, sino la mantiene. Porque cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando, con la probabilidad de condena, tiene un peso menor. ¿Por qué decimos ello? En el caso de los 3 investigados habrían cumplido con la restricción, estarían cumpliendo con las restricciones que se le ha impuesto en clave de reglas de conducta. Y esto no ha sido negado por la Fiscalía. B. Asimismo, este dato considera que es relevante para efectos de la subsistencia del peligro procesal. Si bien la disminuye, pero no la disminuye sustantivamente en comparación al alto grado de probabilidad de condena que se cierne en su contra. Es por eso que al final del día, este despacho considera que el peligro procesal que se cierne sobre los 3 investigados se mantiene. 5.5.3. Articulaciones de la defensa técnica. Las defensas técnicas de los investigados han señalado que durante el juicio oral se están realizando actuaciones probatorias que estarían desvirtuando las imputaciones. Este despacho va a desestimar este argumento porque se trata de una simple alegación de defensa y que no está respaldado con elemento de convicción alguno. Ha debido presentar nuevo material probatorio si es que deseaba o si es que pretendía evaluar este tema. 5.6. Fijación del plazo. Va atendiendo a que se han cumplido con los presupuestos de la prolongación del impedimento de salida del país, va a fijar el plazo de prolongación de impedimento de salida del país por 6 meses, y las razones son las siguientes. 5.6.1. Para la fijación del plazo, vamos a tener en cuenta 3 indicadores, ¿ya? 3 indicadores, ¿no? Más de 2 meses, ¿no? De los investigadores que se les impuso. Sí, ese es un aspecto a tener en cuenta para la aplicación del plazo también. El indicador gravitante, creo yo, para la aplicación del plazo. En el peor de los casos, en la medida de impedimento de salida del país por todo concepto, el tiempo máximo es 35 más 12, es 48. Y tenemos que tener en cuenta los tiempos anteriores. Bajo una nota de proporcionalidad, se había adelantado. Luego le impuso impedimento de salida del país por 18. Luego
Y en el caso de los casos, el límite máximo es 48 y solo quedan 6. Por esa razón, este despacho va a dejar solamente 6 meses de prolongación de impedimento de salida del país. 5.2. En tanto, 6 meses va a empezarse a partir del día 4 de agosto del 2024 y van a ser el día del 2025. Sí, el 30 de febrero. Para las consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundamentalmente el requerimiento de prolongación del impedimento de salida del país de los investigados Jorge Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luis Barrientos y Miguel Ángel Navarro Portugal, presentado por el Ministerio Público en el plazo de 6 meses adicionales. Dispone la prolongación del impedimento de salida del país de los 3 investigados de agosto de 2024 y van a pasar a 2025. Tercero, atendiendo que se ha dispuesto la prolongación de la medida de impedimento de salida del país por 6 meses adicionales, este despacho va a disponer que se remitan los oficios correspondientes ante las autoridades administrativas para el registro de esta prolongación del impedimento de salida del país contra los 3 investigados. Magistrado interpongo recurso de apelación en el extremo del plazo, debiendo Bien. fundamentar en el plazo de ley. Recurso de apelación únicamente respecto al segundo, ¿no? Bien. Doctor, adelante, defensa técnica de Sí, Luyo. señor magistrado, igualmente vamos a interponer recurso de apelación y sustentarla en el plazo de ley. Recurso de apelación. Señor magistrado, en el mismo sentido, interponemos recurso de apelación en el contenido total de su resolución y lo fundamentaremos en el plazo de ley. Lo interpreto entonces tras los recursos de apelación, se les concede el curso de ley. Entiendo que la defensa técnica, siguiendo su coherencia, no va a apelar, ¿no? Conforme, señor magistrado. 5 de la tarde, se cierra la presente audiencia. Vamos.